Monseñor Romero es un salvadoreño que Dios eligió en una familia para formar parte de la iglesia, para ser sacerdote. Y luego, pues, siguiendo una trayectoria, llegó a ser obispo, formado tanto aquí en El Salvador como también en Roma. Y al ser obispo, pues, tuvo una participación en la época de los años 80, muy decisiva en la historia del país y también de la evangelización, al ser nombrado arzobispo de San Salvador el 22 de febrero de 1977. Sus predicaciones, esa podríamos decir nosotros que es de las principales tareas de un sacerdote, anunciar la palabra de Dios. Tiene esa fuerza de ir rompiendo esquemas, la mentira, de ir denunciando la injusticia y de ir llevando consuelo al que está sufriendo, al que se siente solo, llamando siempre a todos a buscar a Dios. Y pues bueno, también Ignacio Ellacuría va a decirlo, que con Monseñor Romero Jesús pasó por El Salvador. Y eso ya se tiene en vida, ya se tiene esa convicción de que Monseñor Romero tiene algo divino en su predicación, en su estilo de ser sacerdote. Mucha gente también lo cuenta, que pudieron convivir con él, que en el trato personal era una persona sencilla, humilde, un tanto apocado, pero cuando se revestía y subía para predicar la palabra de Dios, se notaba que aquel hombre se transformaba. Alguno decía, pues parecía que era un león, ¿verdad?, predicando y con la tarea del profeta, denunciar el pecado, pero anunciar también la salvación. Entonces, esto es lo que hace que Monseñor Romero sea muy especial por ser ungido por el Espíritu Santo para el pueblo salvadoreño. Y ya desde que él estaba en vida, la gente le buscaba porque tenía ese algo especial. Cuando llega el momento de su martirio, pues el pueblo salvadoreño rápidamente ha caído en la cuenta de que tenemos un mártir. Para un sacerdote, para una persona religiosa, el leer el Evangelio siempre le mueve a las obras de caridad. Entonces, Monseñor Romero, al vivir en El Salvador, pero también la experiencia de salir del país, de ir a Europa, a Roma, le hace pues la oportunidad de ver nuestra situación con otros ojos y darse cuenta que la situación del país hay unas grandes desigualdades. Él mismo lo va viviendo en su transcurso como sacerdote, pero de una manera especial con un amigo suyo que es el padre Rutilio Grande. El padre Grande, sacerdote jesuita, allá por los años 73, con Monseñor Luis Chávez y González, comenzó una experiencia de misión. Pasó de estar en la ciudad, de estar en el seminario San José de la Montaña, a irse al Paisnal, que era su pueblo natal. Pero se da cuenta que la gente no tiene Biblia, pero tampoco sabe leer. Entonces este hombre también se da cuenta que ahí hay una labor humanitaria muy grande con la alfabetización y comienza a enseñarles a leer y a escribir a personas adultas. La alegría de una persona de poder leer la Biblia, luego de poder tener una Biblia en sus manos. Entonces, ese modo de predicar el Evangelio acompañando la realidad de la gente, Monseñor Romero lo conoce. Y la arquidiócesis en el 77 también está poniendo los ojos en Aguilares. En Aguilares está comenzando una manera de predicar el Evangelio que es la que pide América Latina. Ya en los documentos precedentes de Medellín se pide que haya esa manera de transformar la realidad desde el Evangelio. Y entonces, lastimosamente, como Jesús, el santo, el mártir, no es comprendido. Y entonces siempre hay quien quiere quitárselo de encima y planea la manera de hacer llegar la sentencia de muerte. Entonces Rutilio Grande fue martirizado el día 12 de marzo de 1977. Esto marcó la vida de Monseñor Romero, le hizo dar un giro totalmente. Y esto pues cuenta, ¿verdad? Está ahí registrado cómo Monseñor Romero el mismo día, 12 de marzo, va a Aguilares y delante de los tres cuerpos él exclama: Padre Tilo, ¿pero qué es lo que le han hecho? ¿Qué le ha pasado, Padre Tilo?
Y luego pues ya viene la misa única también que él convoca el 20 de marzo del 77. Y ahí es donde vamos viendo un Monseñor Romero que se compromete con su propia vida, con el Evangelio y también con la realidad de los salvadoreños. La Iglesia tiene ya todo un proceso cuando tienen que irse dando los tiempos. En 1988, Monseñor Rivera y Damas le pide al entonces padre Rafael Urrutia que vaya a Roma y que estudie allá en la Universidad Gregoriana durante 3 años Derecho Canónico. Pero cuando lo envía para Roma le dice, cuando vengas tú vas a preparar todo para que se haga el proceso de canonización de Monseñor Romero. Y entonces va a Roma, regresa allá por el 91 y se comienzan a reunir todos los documentos, desde los más sencillos, partida de nacimiento, notas de su escuela, trayectoria, cartas, homilías. Y entonces es así como allá por el 92 comienza este proceso, ¿verdad? Ya de una manera formal, con documentos, y se sigue un documento de la Iglesia, una instrucción que se llama Sanctorum Mater, la Iglesia Madre de todos los santos. Y ahí comienza este camino que ha durado aproximadamente 25 o 26 años. Está previsto en el proceso de canonización de que primero se reúnen todos los datos. Esa es la fase que toca en el país, en el lugar donde la persona ha sido martirizada. Una fase instructoria. Eso se tiene que enviar a Roma, porque el examen lo hace Roma. Cuando se trata de un mártir, la pregunta que se formula es, ¿esta persona murió por odio a la fe o murió por alguna de las doctrinas que está en el Evangelio? Eso es lo que Roma quiere comprobar. Porque esta es una cosa que es muy importante que lo tengamos claro. No es que compita el santo con el mártir, no. De entre los santos, Dios elige a unos para ser mártires. O sea, el mártir, por supuesto que tiene una vida santa y tiene una vida heroica, una vida en la que vive sus virtudes cristianas, pero que sobresale de todos los demás. Entonces, todo lo que se envía de El Salvador a Roma, allá comienza a estudiarse y comienza a ver cómo este hombre era de oración, cómo eran sus obras de caridad, cómo era su respuesta ante situaciones que están pasando los sacerdotes, que está pasando el pueblo. Entonces llega un momento en el que ese examen va a terminar. Y aquí cuento una cosa que a todos nos sorprendió. Cuando llega el Papa Francisco en marzo del año 2013, escuchamos hablar de que la causa de Monseñor Romero es desbloqueada. Entonces en El Salvador nosotros decimos, ¿pero cómo? Estaba con llave. Y entonces el Papa Francisco, que es alguien convencido del martirio, cuentan en el 2007 en Aparecida que un sacerdote salvadoreño le preguntó al cardenal Jorge Mario Bergoglio, él es cardenal desde el 2001, ¿usted conoce a Romero? Sí, yo lo conozco. Y si yo llegara a ser papa, lo canonizaría. Y entonces uno dice, bueno, Papa Francisco le conocemos, argentino, hace sus bromas, pero en ese caso la divina providencia lo tomó como una verdad. Y entonces es allí donde nos damos cuenta que él tiene un convencimiento de que Romero es mártir, pero no le va a regalar la canonización. Tiene que seguir todo el proceso, como todos los santos, como todos los mártires. Entonces en el 2013 comienza para nosotros esa buena noticia, la causa de Monseñor Romero es desbloqueada. Y llegamos ya al día 3 de febrero del 2015, cuando nos levantamos con esa noticia por la mañana. Roma va 7, 8 horas adelante de nosotros, de que el Papa Francisco ha firmado el decreto con el que se puede proclamar beato al siervo de Dios, Óscar Romero. Y eso pues a nosotros nos causa una gran alegría. Luego el 12 de marzo de ese mismo año, 2015, vendrá Monseñor Vincenzo Paglia, que es el postulador en Roma, y hace ya el anuncio que la fecha que se ha elegido es el 23 de mayo de ese mismo año, que no es una fecha a pasar desapercibida.
Ese año celebramos nosotros el 23 de mayo, Pentecostés. O sea, el Espíritu Santo. Si el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces así es como llegamos a la beatificación en el 2015. Desde el momento que ha sido proclamado beato, ahora esperamos un milagro. Podríamos decir nosotros que ya está la voz del pueblo que proclama Romero Santo. Ya está la voz de la iglesia que también dice Romero Santo, porque beato quiere decir santo. Pero hace falta la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros la voz de Dios si es santo o no? A través de un milagro. Porque los milagros los hace Dios solamente. El hombre puede ser un intercesor. Entonces, desde el 23 de mayo del 2015, la Oficina de Canonización del Arzobispado distribuye estampitas con reliquias de tercer grado, que puede ser un pedacito de tela, e invita a la gente a que la recemos. La estuvimos rezando mucho tiempo en las misas, en la iglesia, y el deseo de que todo mundo tuviera una estampita y que le rezara pidiéndole a Monseñor Romero su intercesión para obtener un milagro. Entonces es así como el mismo año 2015 tenemos nosotros una noticia de un milagro. El milagro consiste en una sanación física, y es una sanación física que la recibe una familia. Una mujer de aproximadamente 35 años tiene problemas con su tercer embarazo. Resulta que el matrimonio va a la canonización, a la beatificación de Monseñor Romero, a la Plaza del Divino Salvador del Mundo, a pedirle eso. Te pedimos, Monseñor Romero, que por tu intercesión este embarazo pueda llegar a buen término. Resulta que conforme avanza el tiempo, ¿verdad? A los 6 meses se presenta un síndrome que tiene muchos síntomas, muchas enfermedades, que se le llama síndrome de HELP. Entonces, esta enfermedad ataca a la madre. Ya ahí por los 7, 8 meses se pudo hacer la cesárea para que el niño naciera. Pero la madre queda en peligro de muerte. Entonces, recordemos que lo que ellos habían pedido era que ese embarazo pudiera llegar a un feliz término. Ya el niño por cesárea había nacido, pero surge que la mamá queda con complicaciones, con ese síndrome de HELP, que internamente los órganos se van como paralizando. Y ese es el tema, porque cuando ya llega a los pulmones, pues ya si una persona no respira, o le ponemos respiración artificial. ¿Ya? Cuenta el esposo de la persona que ha recibido el milagro, que llegó a contarle 12 tubos, ¿verdad? Entre la respiración artificial, entre el suero y todo lo demás, las transfusiones de sangre. Entonces llega una noche en la que su esposa está ya, que ha retenido mucho líquido, ella está inflamada, la piel se le ve brillosa, como que ya va a reventar. Y le dice uno de los médicos que está atendiendo, mire, su esposa, pues los riñones ya no le funcionan, ya no puede ella expulsar este líquido. Vamos a hacerle diálisis. Pero, por experiencia, 2 o 3 son las que ella va a resistir. Primera diálisis, ¿verdad? Segunda diálisis, una de las personas, de los médicos, que aparentemente era ateo, le dice al esposo de Cecilia, Señor, para donde llevo a su esposa, ya no se la voy a traer con vida. Si usted cree en Dios, este es el momento de rezar. Entonces Alejandro dice que en esa noche, 2, 3 de la mañana, él es el hombre más angustiado del mundo. Y tiene consigo la Biblia que le ha regalado su abuela. Pero ¿qué texto de la Biblia voy a leer yo cuando la mujer está enferma y a punto de morir, si no se acuerda de nada? Entonces él abre la Biblia para buscar leer un texto, y lo que se encuentra es una estampa de Monseñor Romero. Y entonces él comienza a leer esa oración. Recordemos, él no tiene ninguna oración en mente. Y dice que inmediatamente él comienza a sentir un alivio. Él comienza a sentir de que Dios está cerca. Esa angustia va bajando. Entonces llega el momento de ir a ver a su esposa, ¿verdad?
Él llega, ve las bolsas donde tendría que estar el líquido que va drenando y él se queda sorprendido de que solo está un cuarto de la bolsa. Pero se queda sorprendido como diciendo, está mal esto, solo un cuarto de la bolsa de líquido. Y le pregunta a las enfermeras, mire, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué tan poco líquido ha sacado mi esposa? Y las enfermeras le dicen, Señor, ya lleva 2 bolsas, esta es la tercera. Los riñones de su esposa están funcionando. Y a partir de ese momento comienza una mejoría en la que los médicos, ellos pues por ser profesionales no pueden decir un milagro, pero sí dicen, aquí hay una intervención extraordinaria y esta señora está mejorando. Y es eso el milagro de Monseñor Romero. Bendecir a una familia pobre, sencilla, bendecir a una madre que quiere transmitir la vida a una nueva persona y la madre que se queda para acompañarlo. Ese es el milagro de la canonización de Monseñor Romero. Bueno, pues yo voy a comenzar por algo que todos estamos pensando y ciertamente es un acto que solo puede hacer el Papa. Eso es lo primero que hay que decir. Las canonizaciones solo las hace el Papa. Luego, el lugar y la fecha. Pues bueno, eso estamos nosotros a la espera. El Papa lo anuncia cuando se celebra un consistorio. Posiblemente será en el mes de mayo y ahí tendremos nosotros esa noticia. ¿De dónde será? Pero la alegría es que el Papa es el que lo va a proclamar para la Iglesia en el mundo entero y también para la posteridad en la historia. Pero quedamos nosotros a espera, por supuesto. Donde sea, en El Salvador, ese día será una gran fiesta. Pues yo pienso que esto significa una gran bendición. Las palabras de Yacuría tienen todavía más realismo. Verdaderamente Jesús está con este pueblo y está en la figura de Monseñor Romero y de todos aquellos también que con ese amor, con ese profetismo, anuncian la palabra de Dios, denunciando injusticias y anunciando la salvación. Ese sentir a Dios tan cerca es lo que este pueblo también necesita, lo que nos va a traer la paz, la alegría, lo que nos va a ayudar a sonreír.